Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos acá para hablar sobre la salvación de tu alma. Es el tema más importante que podés escuchar en todo el mundo. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ir al cielo? ¿Cómo pasar la eternidad con Dios? Entonces vamos a titular este mensaje, un mensaje de salvación para tu alma. Y esto es para que los cristianos tengan bien claro qué es lo que es más importante y lo sepan para ellos mismos y para que puedan después predicarlo a otras personas. Una encuesta dice que son muy pocos los cristianos que saben enseñar claramente el plan de salvación de su alma y que la mayoría no ha ganado un alma para Cristo en toda su vida. Entonces queremos ir detalladamente en este programa explicando cómo ir al cielo, cómo podés ser salvo, cómo podés tener vida eterna. Vamos a estar hablando sobre, en primer lugar, que Dios nos ama, pero tenemos pecados y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo murió en lugar de nosotros, llevando nuestra culpa y castigo en la cruz. Hay un solo camino para ir al cielo, que es a través de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Después vamos a estar hablando que debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor y Rey en nuestro corazón. Y podemos hacer esto por medio de una oración de entrega de nuestras vidas a Él. Entonces Jesús pasará a vivir en ti lo mismo que su Espíritu Santo, y serás salvo y tendrás la vida eterna. Y después tenemos que ser luz para los que viven en oscuridad, y debemos ser, entre comillas, misioneros en nuestro entorno, en nuestro hábitat, en nuestro área de trabajo, en nuestra área de nuestra vida, con nuestros conocidos, amigos, vecinos, familiares. Tenemos que ser misioneros, predicarles el Evangelio para que esas personas puedan ser salvas. Y todo esto mientras esperamos que Jesucristo, nuestro Señor, vuelva, porque Él va a venir y ya todas las señales se están cumpliendo y falta una sola, que es que será predicado justamente este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este programa que se está filmando también llega a muchísimos lugares del mundo y solamente es un programa. Y hay cientos de predicadores que están predicando en distintas partes del mundo, y entonces ya casi estamos cumpliendo el tiempo en que será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y el fin está ahí, acerca a las puertas. Jesús va a venir a buscar a aquellos que son suyos, y después va a venir un periodo de gran tribulación que va a durar 7 años, y esos 7 años van a ser terribles, de sufrimientos terribles, pero aquellos que somos de Cristo y que hemos entregado la vida al Señor, y usted puede hacerlo hoy mismo, puede cambiar de actitud hacia el pecado, puede recibir a Cristo en su corazón, entonces va a ser llevado con Cristo al cielo antes de que venga ese periodo de donde va a reinar aquí en la tierra el anticristo. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Eso está escribiendo el apóstol Pablo a personas que ahora eran creyentes, ahora habían nacido de nuevo del Espíritu Santo, ahora eran salvos. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo,
sin darse cuenta, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay personas que no es que se nieguen directamente, que digan me niego a obedecer a Dios, pero como no lo tienen en cuenta a Dios, lo están negando completamente, no se preocupan para nada sobre lo que dice Dios, lo que le gusta a Dios, que está en las Sagradas Escrituras, no leen la Biblia. Entonces están, digamos así, de una manera indirecta, negándose a obedecer a Dios. Dice, todos vivíamos así en el pasado. La palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos, usted también, yo, éramos pecadores. Algunos pecadores salvados y el resto del mundo pecadores que todavía necesitan entregar la vida a Jesús para ser salvos. Entonces dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Ahora, pero Dios nos ama. Entonces dice Efesios 2:4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos espiritualmente y yendo al infierno por causa de nuestros pecados, nos dio vida eterna cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahora vamos a explicar un poquito mejor lo que hay que hacer para ser salvo. Tomar una decisión, recibir a Jesús, arrepentirse de los pecados. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Le está hablando a cristianos auténticos, no cristianos de una religión cristiana, de ritos cristianos, llámese católico, evangélico, protestante o lo que sea, sino alguien que realmente ha nacido del Espíritu de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Evangelio y ha invitado a Cristo a vivir en su corazón. Entonces dice, ustedes han sido salvados. Es algo del pasado. O sea que estaban perdidos, creyeron en el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Cristo y recibieron la salvación y ahora son salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y se sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice, nos sentó con Él. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él, Dios Padre, en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Cristo está unido a nosotros porque nosotros le invitamos a entrar en nuestro corazón. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia, del amor inmerecido de Él y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron en el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias son que Cristo en la cruz llevó tu pecado. Yo te lo estoy contando, si lo crees, porque está escrito en las Sagradas Escrituras, puedes recibir a Cristo en tu corazón y recibir el don de la salvación, que es un regalo. La salvación es un regalo de Dios, para que vos seas salvo, estés toda la eternidad en el cielo y tus pecados sean borrados. Dice Efesios 2:8, capítulo 2, versículo 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque es un regalo de Dios. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo, nos hizo de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de tiempo atrás. Ella tenía un plan y sabía, digamos así, nuestra actitud, sabía que íbamos a entregar la vida a Él y había preparado cosas buenas para nosotros. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, hablando de Dios Padre, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La salvación, el cielo, la vida eterna, lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos pecados y no podíamos pagar nuestra deuda, porque nuestra deuda era infinita. Solamente la podía pagar alguien que sea Dios y que sea verdadero hombre, pero que sea un hombre perfecto. Esos son los requisitos de Dios. Entonces, un hombre perfecto que no pecó jamás fue Jesús, pero también era Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús tuvo un valor infinito para pagar los pecados desde el primer hombre hasta el último que va a nacer, que todavía no ha nacido, ¿no? Y la mujer también, por supuesto. Jesús libró de deuda al mundo entero, pero ¿todos van al cielo? No. Van al cielo aquellos que escuchan el mensaje que le estamos predicando, el Evangelio, que Él murió en la cruz, pagó tus pecados, tenés que arrepentirte de tus pecados y recibir con una oración a Jesús, decirle, Señor, quiero que entres en mi vida, quiero ser salvo, acepto el regalo tuyo de la salvación, que hayas pagado mis pecados en la cruz, los acepto. Y entonces Jesús viene a vivir en tu vida, viene el Espíritu Santo a vivir en tu vida, y tu espíritu se une al Espíritu de Dios y entonces nace de nuevo. Eso es nacer del Espíritu, lo que dice en San Juan capítulo 3. Ahí lo vas a leer en el Evangelio según San Juan. Romanos 5:6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y vivíamos en desobediencia a Dios. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre derramada de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Se nos declaró justos, el precio que pagó Jesús por salvarnos fue su propia sangre, derramada en la cruz del Calvario. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, Jesús, o la comunión, tomamos con vino, pan y vino, y cuando tomamos el vino, dice, esto representa mi sangre, derramada en la cruz para remisión de sus pecados. Entonces, Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre derramada de Cristo, entonces con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Hay condenación. Hay gente que va al infierno. Lamentablemente es la mayoría de la gente. Quisiera decirle lo contrario, pero es así dicen las Escrituras. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo, vayan por el camino angosto y entre por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición
y son muchos los que van por ella, y pocos son los que van por el camino angosto que es el mismo. Y Él es la puerta por la cual entramos al cielo. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice así, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo que ahora habita en nosotros. Eso está en Romanos 5:10. Y siguiendo con el tema, con el primero de los puntos que estamos tratando, que es que Dios nos ama, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, y usted también, que en Él cree, no se pierda, o sea, no se condene, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que fue Él el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Qué le parece? Claro, ¿no? Dios nos ama tanto y el amor verdadero demostró Dios al enviar a lo que más quería a su Hijo a morir en la cruz para poder ser justo, porque Él no podía decir, bueno, paso por alto los pecados. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús tuvo que llevar la muerte, morir en lugar de nosotros, para que nosotros no tengamos que tener la muerte segunda, que es la condenación eterna. Entonces dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces el primer punto es Dios nos ama. Ahora, el segundo punto es, pero tenemos pecados. Y vamos a probarlo, que esto dice en Eclesiastés 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Eso es palabra de Dios. No hay una sola persona que sea siempre buena y nunca peque. O sea, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, la Virgen María, San Andrés, todos, Moisés, David, el rey David, no hay una persona que no haya cometido un pecado, no existe. Y es más, yo agregaría, no hay una persona que pase un día que no cometa un pecado, porque siempre algún mal pensamiento hay, algún pecado de omisión hay, o sea que estamos perdidos si Jesús no moría por nosotros, si Él no pagaba nuestra deuda. Entonces dice en el libro de Romanos, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La meta de la santidad absoluta, nadie la puede alcanzar, todos pecamos, estamos dirigiéndonos todos al infierno, pero Jesús murió en medio de la historia y pagó la deuda de toda la humanidad. Que se hace efectiva la salvación en aquellos que reciben a Cristo. En ningún otro hay salvación porque no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Dice, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. Romanos 3:24 dice, sin embargo,
con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Se entiende? Él murió en la cruz en lugar de nosotros. Porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Pero ahora, dice Romanos 6:22, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho siervos de Dios, y ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Una vez que entra Cristo, nos borra todos los pecados del pasado, nos da también el poder para vencer los pecados del futuro. No que no vamos a pecar nunca más, pero Jesús nos da la victoria sobre vicios, sobre pecados, sobre costumbres pecaminosas. Ya nos va pareciendo feo los pecados que hacíamos, y ya, ¿por qué? Porque empezamos a pensar como Jesús que vive en nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la gente no sabe, que Cristo puede entrar en tu vida cuando lo invitas a entrar. Entra el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, el que no tiene a Cristo, no tiene amor, no tiene, puede tener un poquito de amor por la gente, pero no tiene, digamos así, los frutos del Espíritu Santo porque no tiene al Espíritu Santo. Primera Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces vimos, primero, que Dios nos ama, segundo, que tenemos pecados, y tercero, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hechos 3:19, predicando el apóstol Pedro, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia del Señor Jesús tiempos de paz para sus vidas. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Son dos requisitos, arrepentirse y creer. Y después tomar la decisión de recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna, que Jesús la ganó, pagando nuestros pecados y muriendo como nuestro sustituto en la cruz. San Pablo predicaba, y de esta manera dice, sino que anuncié primeramente lo que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea, a los gentiles también, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental y después uno tiene que demostrar, si uno se arrepiente realmente, no va a hacer las cosas que hacía antes. Entonces, haciendo obras que demuestren el arrepentimiento. Estaba predicando que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y que hagan obras acorde al arrepentimiento. Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Eso está en San Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Lo dice dos veces. Si no se arrepienten, van a ir al infierno. Uno tiene que arrepentirse. Así que es el primer requisito. Hechos 20:21 dice, he tenido un solo mensaje para los judíos, dice el apóstol Pablo, y a los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado y de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otra vez las tres cosas. La necesidad de arrepentirse de los pecados, volverse a Dios
y tener fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que Él pagó nuestros pecados. Lo que falta es tomar la decisión de recibir el regalo de Dios y recibir a Cristo en el corazón para ser salvo. Entonces, en cuarto lugar, Cristo murió en lugar de nosotros, llevando nuestra culpa y castigo. Vimos que Dios es bueno, vimos que somos pecadores, vimos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, y después vamos a ver en el bloque que viene, Cristo murió en lugar de nosotros, llevando nuestra culpa y castigo. Vamos a un tema musical.